Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy, viernes 7 de agosto, me da mucho gusto saludar a todos los que se están conectando a través de las redes para, pues, un tema que la verdad, pues me parece muy interesante, con un invitado, la verdad, también muy interesante. Ahorita en unos momentos más voy a leer un poquito de su currículum. La verdad es que estoy muy feliz, y pues muy emocionada de que nos acompañe el día de hoy el maestro Aldo Vázquez. Él, pues, en un momento de la vida, coincidimos dando clases en una universidad y pues la verdad a partir de ahí, pues empezamos a dialogar en los pasillos sobre algunos temas, pues, acerca de psicología y pues bueno, hoy me pareció muy importante retomar un poquito de todo lo que él sabe, de toda su experiencia, para poder pues tocar este tema tan importante. ¿Sale? Les voy a leer un poquito de su currículum para que también se vayan dando cuenta un poquito de con quién estamos tratando el día de hoy, con este personaje o con este psicólogo que la verdad, pues muy joven. Ahorita estoy enterándome que tienes 26 años, Aldo. Ujú. Entonces, muy, muy joven. Pero, pues bueno, él se formó como psicólogo en la Universidad Iberoamericana Puebla. Tiene una maestría en psicoterapia, entiendo que es un poco más hacia la gestal, ¿verdad, Aldo? Ajá. Está Ok, más hacia la Gestalt, pero también incorpora elementos de sistémico y un poco de cognitivo-conductual. perfecto, bien. Entonces, y también ahorita comentábamos antes de que entráramos al aire que pues está ahorita ya a punto de cursar el doctorado en investigación psicológica. Entonces, pues bueno, es un personaje que la verdad se ha metido mucho en estos temas. Creo que ahorita igual me comentaba que este tema del que vamos a hablar hoy es su tema del doctorado, entonces pues creo que va a estar muy, muy interesante. ¿Va? Ha sido tallerista y conferencista, igual como docente, ya ha estado igual como profesor adjunto en la Universidad Iberoamericana, en el Universitario Cristóbal Colón, y pues bueno, en la Universidad Hispana, igual otra vez en la Universidad Iberoamericana, y pues bueno, también entiendo que pues la práctica clínica es parte de tu experiencia. Así es. Aldo, ya tienes un buen tiempo en esta parte de la práctica clínica y pues bueno, mucho gusto en saludarte el día de hoy. ¿Cómo estás, Aldo? Y pues cuéntanos, ¿qué onda con este tema? Bien, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos los que nos ven. Y pues, así que, ¿qué onda con el tema? Pues, me gustaría empezar platicándote un poco de, pues, por qué la inquietud, ¿no? De empezar a trabajar el tema. Claro, Creo que a partir de todo lo que se está moviendo, en lo que estamos viendo en el feminismo, hace una llamada muy importante a repensar y a plantearnos pues la cuestión de las estructuras en torno a los roles de género. Y entonces, precisamente cuando ha estado últimamente cobrando más visibilidad este asunto del feminismo, derechos de las mujeres, yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué parte me toca a mí, no? O sea, yo no me puedo meter del todo con estos temas, pues porque, para empezar, porque no soy mujer, ¿no? Sin embargo, analizando el problema en sí, me doy cuenta de que sí, por una parte, para que exista el cambio que queremos ver en la sociedad, para que haya justicia de género, sí es muy importante todo lo que las mujeres están haciendo y es muy valioso, pero también se tiene que trabajar la otra parte. Porque, por ejemplo, no basta con, por ejemplo, en la cuestión de la violencia, no basta con pronunciarse en contra de la violencia, creo que también hace falta analizar y revisar qué está pasando con esta parte violenta, ¿no? Entonces, de ahí fue que me empecé a meter al tema de masculinidad y salud mental, sobre todo también porque empecé a encontrar datos importantes. Por ejemplo, no sé si tú sabías, pero el índice de suicidios es muchísimo más alto en hombres que en mujeres. claro. Sí, sí, sí. Eso también es un tema de salud pública, me parece, también, en donde pues no, o sea, no sé hasta qué grado pues se está haciendo pues prevención
intervención en este tipo de cosas. Así es, y como hay otros datos, por ejemplo, si consultamos la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, que bueno, ya es un documento un poquito viejo, pero nos sigue arrojando información importante. Encontramos que los trastornos mentales más frecuentes en hombres tienen que ver con el abuso de sustancias. Y entonces, revisando la literatura y todo esto, encontramos que hay ciertas áreas de la salud mental y en general también de la salud que afectan principalmente a hombres y no se está visibilizando. Y entonces, por esa parte, pues sí, hay que entrarle. Y, por ejemplo, cuestiones como la indigencia, consumo de sustancias, la mayor cantidad de accidentes fatales de automóviles sucede en hombres, los homicidios también suceden en una cantidad muy alta en hombres. Entonces, todo esto, conforme yo voy revisando, voy vislumbrando que tiene como este común denominador, un nexo con el asunto de la masculinidad, ¿no? Con esto de qué significa ser hombre o qué idea estamos construyendo socialmente de lo que significa ser hombre. Claro, y entrando en este tema, sí me gustaría empezar pues a definir este tipo pues de conceptos, ¿no? El tema de masculinidad, el tema de qué significa ser un hombre en una cultura, sobre todo, creo que aquí es el punto, yo creo que clave también, en una cultura mexicana, ¿no? O sea, porque supongo que también, o sea, esto depende de los contextos. Tú ya ahorita me vas a poder ahondar un poquito en este tema, pero ¿qué tanto significa ser hombre en una cultura como en un país como México? Uy, fíjate que es todo un tema y desgraciadamente no tenemos como tal un soporte o una base de datos, por así decirlo, muy desarrollada. La verdad es que en México y en Latinoamérica se empieza el estudio precisamente de la masculinidad, de la identidad masculina a raíz de los 80s, más o menos. Sin embargo, todavía su nexo de la masculinidad con la salud mental todavía no está muy estudiado. Empiezan a surgir ya por ahí de que en 2015, 2010, uno que otro estudio que empieza a vincular masculinidad como feminidad con la salud mental. Sin embargo, todavía está como en una visión más antropológica, más desde la sociología. Entonces, ahí precisamente, pues, falta por dónde entrarle. Sin embargo, ahorita que mencionas esto de, pues, qué significa ser hombre en una cultura como México, es bien interesante. Y aunque, mira, los datos que principalmente yo he encontrado son son datos gringos, sin embargo, que no están muy distantes de lo que observamos aquí en México. Cosas, por ejemplo, como la tendencia de formar a los varones o a los niños hacia el éxito, el poder, el control de emociones, la vinculación afectiva, cómo tiene que ser. Entonces, y por ejemplo, cuestiones como no ser vulnerable, es algo que vamos encontrando muy frecuente tanto en nuestra cultura como en la cultura norteamericana. Entonces, y lo que se ha empezado a vislumbrar, lo que se ha empezado a ver, es que este tipo de creencias, este tipo de pensamientos van teniendo progresivamente un impacto en la salud mental muy fuerte. Por ejemplo, una de las causales por las cuales se piensa que hay una mayor tasa de suicidios en hombres es porque uno de los aspectos centrales de la masculinidad tradicional tiene que ver con ser autosuficiente, es decir, no pedir ayuda. Y entonces eso también en mi experiencia clínica, la mayor cantidad de pacientes que he tenido han sido mujeres. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, a eso iba, ¿no? O sea, es algo muy curioso. La verdad, yo creo que, bueno, desde tu experiencia lo acabas de compartir, desde mi experiencia también te lo comparto. Es muy poco frecuente encontrar de repente a hombres que lleguen a pedir ayuda psicológica, ¿no? Ya de ahí yo creo que se van a desatar otro tipo de temas, por ejemplo, tal vez el tema de la salud física también tenga que ver con eso y con estas encuestas de las que nos hablabas al principio.
Sí, claro. Y la verdad, y algo que también te podría decir, es que basado en mi experiencia clínica, son, como dices, son pocos los hombres que se acercan a un servicio de salud mental y de los que se han acercado, en mi caso, varios de sus problemas los puedo vincular, en la mayoría, con aspectos de cómo está construida su identidad como hombres. Entonces, porque surgen cosas como, por ejemplo, la vinculación afectiva. Hay algo que se empezaba a desarrollar en los 80, se empieza a desarrollar un paradigma de investigación que se llama Gender Role Stress, que tiene que ver básicamente presión por el rol de género. Y a raíz de este paradigma, que básicamente dice, cuando tú no alcanzas a cumplir las expectativas o el ideal internalizado de lo que te demanda esta masculinidad, empiezas a experimentar ansiedad, empiezas a experimentar estrés, cosa que ya está impactando en tu salud mental. Y entonces a raíz de esto se empiezan a desarrollar otros estudios y se propuso, no tiene mucho, bueno, unos 10 años más o menos, algo que se llama, creo que síndrome de la exitimia en varones, que básicamente tiene que ver con la incapacidad de los varones para poder nombrar sus emociones. Y esto tiene su raíz en que cuando los hombres van creciendo, se van desarrollando, la socialización en torno a ellos les enseña muchas cosas, pero cosas de las que se les enseña muy poco es un lenguaje con el cual nombrar sus emociones. Entonces, esto retomándolo en mi experiencia en terapia, es muy frecuente preguntarle a un hombre en sesión qué sientes y que te describa todo menos emociones. Claro. Y entonces llevas todo un proceso de también educarlo emocionalmente, en darle palabras para que pueda ponerle nombre a lo que le está sucediendo. Sí, sí, claro. Sí, aquí, por ejemplo, están preguntando, bueno, me preguntan con respecto a este tema, ¿qué tanto está vinculado esto también con los sentimientos que se reprimen? Así lo manejan, o sea, ¿qué tanto tiene que ver esto con los sentimientos que se reprimen y la homosexualidad? O sea, bueno, así está la pregunta, no sé si se entienda mucho, la verdad, tal vez, pues, no sé, tenga que ver con esta cuestión que manejan a veces de las frases típicas, ¿no? Por ejemplo, de no llores, no eres niña, Ujú, pareces nena cuando algo te pica, ¿no? Por ejemplo, o ya vas a empezar con tus joterías, ¿no? Este argot ujú. que de repente tenemos los mexicanos, bueno, que se escucha mucho, tendrá que ver también con esta parte de la no educarnos en este tipo de temas. Sí, creo que tiene que ver con no educarnos y creo que aquí entra un factor y es que antes de de que nos empezáramos a educar en temas de salud mental, primero hubo una educación respecto a el género y lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer. Y entonces Claro. ahí tocan, ¿no? En el sentido, por ejemplo, otra investigación que es de un autor que se llama Mahalik, él logra encontrar vínculos entre las distorsiones cognitivas de los varones y elementos de este paradigma de presión o tensión por el rol de género. Y uno de los factores que encuentra relacionado precisamente con el tema de la masculinidad es el desdén por la homosexualidad y lo femenino. Es Ujú. decir, hay dentro de la educación social, lo que o de la socialización que se hace de un varón, un constante mensaje de rechaza lo femenino, rechaza lo que sea homosexual. Y entonces esto genera ciertas complicaciones para enfrentar situaciones relacionales en diferentes contextos, vaya, hasta de trabajo, ¿no? Claro, de hecho aquí me están justo aclarando esta pregunta que hacían y me decían que tiene que ver, o sea, que es en relación a que muchos hombres de repente, dice, se salen del closet ya cuando tienen una familia, hijos, ¿no? Y esto ya lo encuentran hasta que pues ya
son en edades ya un poco más avanzadas. Dice, tendrá que ver esto, que estas personas que ya tienen familia, hijos, que se casaron, ¿no? Como lo mandaba la sociedad en ese momento, tendrá que ver con esto mismo de que se tiene que reprimir todo lo que no sea lo masculino, y que creo que tiene que ver también con esto que me decías, ¿no? Incluso esto lo famoso esto de los colores, ¿no? Los carritos para los niños, las muñecas para las niñas, el azul es para los niños y el rosa para las niñas, y que aún así siguen como teniendo cierto impacto pues no sé, en la parte, yo creo que de la psique de los hombres, o cómo tú lo puedes abordar desde el tema de la masculinidad. Así es. Mira, ahorita que aclaran la pregunta, yo también creo que tiene que ver con seguir el como mandato social, Uh-huh. que es que, vaya, de una forma o de otra, todos tenemos interiorizado una idea de lo que un hombre o una mujer debe de ser. Y entonces, en la medida en la que vivimos nuestras vidas satisfaciendo esas ideas de ser hombre o ser mujer, vaya, vamos experimentando cierta satisfacción de, ok, estoy siendo lo que la sociedad quiere o no lo estoy siendo. Uh-huh. Dentro de esta teoría de la atención por el rol de género, se ha encontrado distintos niveles que entre más vives tu vida de acuerdo a lo que exige el rol tradicional de masculinidad, hay mayor disfunción psicológica. Y entonces, por Ok. ejemplo, aquí podemos entrar en esto que decían, ¿no? ¿Qué pasa con estos hombres que a la mitad de la vida, ya con hijos y una familia, se dan Uh-huh. cuenta de que son homosexuales? Uh-huh. Y entonces ahí encontramos una vida construida en torno a a los designios sociales, que mucho tiene que ver con esto, ¿no? De rechaza lo homosexual, rechaza lo femenino y quédate con lo masculino, que vaya a tener impacto en muchas cosas. Claro. Y esto también, pues creo que en algún punto, bueno, esto no sé, ahorita justo escuchándote me generaba la duda. ¿Esto qué tanto también puede, de alguna u otra forma, eh, evidentemente estos roles de género, estas cuestiones, pueden afectar de tal forma a este ciclo de la violencia? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, está aunado esto a la parte violenta que pues evidentemente también se tiene como una parte social que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser agresivo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque así lo di, o sea, pues porque son hombres, esa es su esencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto también esto aporta pues a las violencias que existen? Yeah. Aporta mucho, aporta bastante. De hecho, un estudio que revisé hace un par de años, cuando estaba en la maestría, hacía un abordaje sistémico del fenómeno de la violencia en la familia, y de lo que se daban cuenta estos investigadores es que algo que pasaba es que empezaba a haber una discusión, una disputa, y entonces el hombre empezaba a mostrar cierta agresividad física y la mujer utilizaba más bien un lenguaje puramente verbal. Y Uh-huh. entonces iban, digamos, ella iba aumentando de alguna forma los ataques, por así decirlo, de forma verbal, y él iba incrementando la cuestión física. Y entonces a la conclusión a la que llegan es que el fenómeno de la violencia en la familia, comúnmente o en el contexto mexicano, se suele dar por falta de habilidades de resolución de conflictos, Uh-huh. por, por falta de, precisamente, o sea, por una falta de capacidad para gestionar el conflicto, que tiene su raíz en que el hombre no tiene elementos de comunicación adecuados para expresar lo que le está pasando y resolverlo. Claro. Y entonces, esto tiene mucho que ver con la idea de qué es lo que se le exige a un hombre que sea fuerte, que sea poderoso, que sea exitoso, etcétera. Pero nunca, por ejemplo, se le cuando se ha visto que la demanda social sea estar en contacto con tus emociones o ponerle atención a aquello que necesitas de tu pareja, ¿no? Y Claro. externarlo sin sentirte vulnerable.
Y entonces, si hubiera todos esos elementos, entonces ya no tiene por qué, ya no tendría por qué llegar a una situación de violencia. Claro. Oye, Entonces, sí contribuye. ujú, sí, claro. Oye, y esto, por ejemplo, bueno, esto es algo que hemos estado observando a lo largo de ya mucho tiempo y de muchas investigaciones que se han hecho, sobre todo, pues yo creo que con población mexicana, pero esto, por ejemplo, ¿cómo lo podemos empezar a trabajar desde romper estos paradigmas? Es decir, se habla ahora de las nuevas masculinidades, ¿no? Ujú. ¿A qué hacemos referencia con las nuevas masculinidades? Ok, pues mira, realmente yo he leído poco, Ujú, concretamente centrado en este tema de nuevas masculinidades. Lo he encontrado más bien como un abordaje muy sociológico ujú, del asunto. Sin embargo, ¿cómo tratarlo? Esto de las nuevas masculinidades básicamente es un esfuerzo de repensemos lo que significa ser hombre, repensemos, deconstruyámoslo y ujú, construyamos una idea más saludable, ¿no? De claro. hecho, un colega que se llama Daniel Garza está trabajando un grupo me parece que es un grupo de encuentro que se llama Hombres de Cuidado, precisamente es un espacio Ujú, para hombres y para este espacio de construcción y construcción de la identidad masculina. ujú, Y entonces, lo primero sería entrarle por ahí, ¿no? O sea, preguntarse qué significa ser hombre y si esa idea que tengo de qué es ser hombre es saludable o no. ujú, Y me da mucho gusto que preguntes así como por la parte de la ujú, acción, porque precisamente en 2018 la APA publicó un conjunto de líneas guía para el trabajo de psicólogos con una orientación de género o con una visión de género para el trabajo con niños y hombres. ujú. Entonces son unas 10 digamos, 10 líneas guía que precisamente, y me gustan mucho porque contemplan desde el punto de, como psicólogo, trabajando con hombres y niños, varones, tienes que entender toda la implicación que tienen, por ejemplo, la cuestión del sexismo, los privilegios que hay por ser hombre, tienes que Claro. integrarlo y tienes que precisamente trabajar con ello. Y otra de las líneas guía que establecía que a mí me gustan mucho es trabajar y construir procesos psicológicos o procesos de trabajo psicológico sensibles al género y que respondan a las necesidades de quienes, de hombres y niños. Claro. Ahora, bueno, esto es un gran reto, quiero pensar, ¿no? O sea, tú estamos hablando de la acción y pues sí, es un reto importante, muy interesante, porque también esto que mencionas, ¿no? Tal vez mi trabajo individual me puede ayudar a mí a repensarme, a deconstruirme y empezar esta parte de una nueva educación hacia el qué significa ser hombre, ¿no? Uh -huh. Pero también esto yo creo que también tiene una raíz un poco sistémica, si lo queremos ver así, ¿no? Uh -huh. Porque trabajas con el individuo, pero creo que también se tiene que empezar a trabajar con los sistemas familiares para que se Sí. pueda empezar a hacer un cambio, yo creo que importante, ¿no? Sí, claro que sí, completamente. Y de hecho, este documento de líneas guía te lo voy a mandar por si a alguien le interesa. Este, también trabaja precisamente o habla del trabajo con las familias, que no solamente es una cuestión con el individuo, sino es una cuestión de trabajo, como dices, sistémico. Precisamente, y fíjate, hace poco di igual una pequeña plática acerca de cuestiones de familia. Y uno de los puntos que tocábamos es que la familia, para el niño, la familia es un escenario social, es básicamente donde aprendes lo básico de cómo funciona el mundo. Y entonces es un entorno en el cual precisamente eh, absorbes estas ideas, estas creencias, como lo dirían en varios modelos terapéuticos, ¿no? En Gestalt diríamos que los introyectos, en cognitivo hablaríamos de las creencias medias y centrales, que se van adquiriendo precisamente en la infancia y en torno a las cuales vamos construyendo una personalidad, un conjunto de creencias que nos sirvan para funcionar en el mundo.
Por eso este estudio que te comentaba, el estudio de Mahalik, que hace conexión entre la masculinidad tradicional y las distorsiones cognitivas, es tan relevante, porque precisamente, digamos, establece esta cadena de razonamientos, ¿no? Rol tradicional de masculinidad, consecuencia, distorsiones cognitivas, consecuencia, síntomas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, riesgos innecesarios, consecuencia, merma en la salud y merma en la salud mental. Sí, sí, claro. Esto que también ahorita me mencionabas, recuerdo mucho, hace un año yo estaba trabajando con el gobierno de Morelos y justo en esta parte de la prevención estaban pues las instituciones de protección a la mujer, ¿no? O sea, hay muchísimas. De hecho, si tú buscas, bueno, hoy en día hay muchas instituciones que protegen a la mujer, ¿no? Pero algo que me llamaba mucho la atención es que dentro de estas mismas instituciones en donde se trabaja la parte del empoderamiento de la mujer y este tema de las violencias, hay un apartado en donde, bueno, para empezar me llamó mucho la atención porque en estas capacitaciones que nos daban, en estas pláticas, nos decían que sí, hay muchísimo abordaje hacia la parte de la mujer. Lo entiendo, ¿no? Es algo que se tiene que Uh hacer. -huh. Pero cuando en algún momento uno de mis compañeros psicólogo le preguntaba a la capacitadora si existía algo para hombres, o sea un equivalente de esos institutos a la protección de los derechos del hombre, decían que no. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, se basaban mucho en esta parte de, pues, porque no ha sido tan necesario, no hay tantos casos de denuncias, no, Uh -huh. los hombres mueren por otras razones, evidentemente que no son como las de las mujeres, pero decían que sí tenían dentro de sus programas un abordaje para hombres en donde justo les enseñaban esto, ¿no? O sea, que detectaban a hombres violentos, los invitaban a cursos, talleres y cuestiones así, y decían que en un principio eran interesantes, ¿no? Sí funcionan, pero lo que habían estado observando es que, pues justo en el trabajo que se hacía con los hombres, es que iban cierto tiempo, digo, se les obligaba a ir cierto tiempo, porque sí era parte como para, pues, para estos hombres que ya habían detectado, pues, para que estuvieran en este punto focalizados, pero que después de cierto tiempo dejaban de ir. ¿No? Entonces, que sí era un trabajo algo complejo porque tanto o sea, decían, ¿no? Pues se trabaja con ellos, sí hay una buena respuesta, sí obviamente hay muchos puntos que trabajar, y era muy curioso porque justo el trabajo con los hombres solo se hacía con psicoterapeutas hombres, ¿no? Entonces decía, está muy interesante porque decía, y es que es necesario porque si en algún momento alguien, o uno de estas personas que van a estos talleres necesitan contención o cuestiones, necesitan algo un poco más fuerte, ¿no? Entonces, Uh -huh. digo, creo que se están haciendo como los esfuerzos, sin embargo, creo que en la parte de los hombres sí hace falta un poco esta parte del entrarle a este abordaje, ¿no? O sea, porque en realidad no sé, o sea, digo, esto lo sé porque eso, hace un año tenía esa información, pero, y en Morelos, ¿no? Estábamos hablando en este caso en estos municipios, pero no sé si aquí en Puebla existe algo así. Ya te digo, en Puebla lo único que yo conozco es digamos, es del sector privado, es este grupo que lleva este colega, Daniel Garza, que se llama Hombres de Cuidado, y que precisamente llevan actividades de deconstrucción y de contención. Vaya, van trabajando muchos aspectos acerca de la masculinidad, en búsqueda de una masculinidad sana. En Puebla yo es el único que conozco, y he escuchado de gente que está haciendo investigación al respecto, pero como tal, un abordaje, por ejemplo, que te diga, es tal terapeuta, trabaja con hombres desde una perspectiva sensible al género, todavía no lo he escuchado. Ok, creo que eso es un punto que es muy importante empezar a trabajar, porque sí, o sea, creo que lo mencionabas muy bien en la mañana, hace unos momentos, ¿no? Que en cuanto al tema de la mujer, entiendo, es muy necesario, el movimiento feminista ha hecho muchísima lucha que se ha tenido que hacer, pero también en este tema, y que me quedo mucho con ese momento cuando justo, pues este compañero hacía la pregunta, bueno, ¿y qué hay con respecto a los hombres? ¿No?
¿por qué no existe algo que proteja también al hombre? Porque se basa mucho, o mencionaba esto, ¿no? También hay hombres a los que son maltratados, ¿no? Tal vez son maltratados o violentados de otras formas, pudiera ser, no sé, Ujú. pero que sí no se está dando como un abordaje tan centrado en esto porque, pues, supongo, o que no existe la demanda o algo está sucediendo en estos, que es esto mismo que yo creo que también tiene que ver con esta parte de los constructos o de las introyecciones que se tienen hacia el hombre. O sea, ¿cómo te imaginas que un hombre vaya a denunciar violencia, ¿no? Ujú. Tanto física, emocional, psicológica, o sea, es como incluso hasta pareciera un chiste, ¿no? O sea, entre los mismos hombres, Ujú. de cómo vas a ir al contrario, ¿no? Pareciera que, pues, mientras más aguantes a este tipo de violencia, eres más hombre, Ajá, o mientras menos te quejes, ¿no? mientras menos te quejes. Sí, y mira, yo creo que uno de los elementos en los que las investigaciones han logrado arrojar luz es este tema de la autosuficiencia, ¿no? De no necesitar ayuda. Es uno de los valores más, como más enaltecidos por la masculinidad tradicional y yo creo que es de los valores que más hombres está matando. Claro. Porque precisamente, o sea, por ejemplo, tengo sentimientos negativos o tengo emociones con las que no puedo lidiar, estoy enfrentando situaciones difíciles y encima de eso, creo que por soportar todo eso estoy siendo un buen hombre precisamente porque estoy aguantando todo cuando en realidad las cosas se me están saliendo de las manos. Creo que, yo creo que, o sea, sí hay, te lo voy a decir de esta manera, sí existe la población para trabajar, pero no existe una demanda por las mismas características de esta población que no pide ayuda. Y Ujú. entonces tiene que empezar a ir trabajando este tema de es sano pedir ayuda, es sano abrirse e ir pudiendo abrir poco a poco el camino en este tema. Claro, y que a eso también va mi siguiente pregunta contigo. ¿Cómo tú te empiezas que lo mencionaste un poquito al principio, pero ahorita ya viendo las dimensiones, la parte también de acción de este tipo de estrategias o de abordajes, ¿cómo tú te interesas en esto? O sea, ¿cómo empiezas tú a tomar un tema para un doctorado como lo que es la masculinidad y la salud mental? O sea, ¿por qué nace esta inquietud? O sea, a partir de todos los datos que tú pudiste observar, ¿cómo tú te involucras con esto? Digo, pues para empezar fue una cuestión de observar el contexto en el que estoy y el momento histórico que me toca vivir y preguntarme qué de todo esto que está pasando es mi responsabilidad. Digo, a mí me encantaría, por ejemplo, meterme al escenario con la lucha feminista y todo lo que persigue, pero simplemente ahí entiendo que es una cuestión que creo que no me toca. O sea, sí me ¿Mm? toca, vaya, sí me toca contribuir en el sentido de no estorbarla, Ujú. pero creo que hay mucho trabajo para, o sea, para que se pueda dar un cambio real, se tiene que trabajar por ambas partes. Entonces creo que la responsabilidad que sí me toca es precisamente trabajar con los problemas de mi género. Y entonces también esto me hizo mucho clic precisamente porque he visto tanto en hombres cerca de mí como no tan cercanos, mucho sufrimiento debido a este tema, debido a que la idea de ser hombre entra en conflicto con la realidad de ser humano y cómo esta visión tradicional de lo que significa ser hombre hace sufrir a la gente. Te cuento un caso. Hace un tiempo me, yo empezaba a leer estos temas precisamente para plantear el anteproyecto del doctorado y todo esto. Y un colega me contaba el caso de un paciente que tiene, que está en depresión y que le explicaba pues, lo siguiente. Mira, soy joven, no gano mal, no soy feo, tengo buen cuerpo. ¿Por qué no me soy feliz? ¿Y por qué no puedo,
por ejemplo, tener las múltiples compañeras sexuales que esta visión de la masculinidad le prometió, ¿no? Y entonces, cuando yo escucho este caso, dije, pues vaya, tiene todo que ver con este planteamiento, ¿no? De por qué si estoy cumpliendo con las demandas de la sociedad o de esta idea internalizada de la masculinidad, por qué si cumplo con las demandas no me siento bien, no estoy siendo feliz. Claro. O sea, tenía en esta ecuación lógica, en esta ecuación casi perfecta, ¿no? De pues tengo dinero, tengo cuerpo, tengo cara, tengo todo para ser feliz, pero no soy feliz, ¿no? O sea, ¿qué es cuál es la falla en esta ecuación casi perfecta de la felicidad prometida, ¿no? Así es, ¿no? Y precisamente el problema con este paciente es que no se explicaba por qué, ¿no? Porque si lo tenía todo, no estaba funcionando de acuerdo a sus expectativas. Y entonces ahí el trabajo con una visión sensible al género sería empezar a cuestionar, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué significa esto para ti, no? Claro, Que está, o sea, si tienes todo esto y está bien, pero ¿dónde está lo que tú quieres, no? sí, claro. Pues sí, o sea, es un abordaje, por así decirlo, complicado, porque pues pareciera que vamos sobre esta base, ¿no? De la fórmula de la felicidad, de pues esto más esto más esto me tiene que dar esto, pero al final, dentro de esta misma búsqueda, yo creo que nos encontramos con ciertas cuestiones que no nos esperábamos, con ciertos incluso mandatos sociales, estos introyectos de los que hablabas hace unos momentos, que pues sí de repente nos detienen en esto que decimos, bueno, ¿y qué es lo que sigue, no? Entonces creo que eso es algo muy interesante, sobre todo, y que de verdad creo que el abordaje la parte de la masculinidad es un abordaje también algo complejo, ¿no? Digo, no demerito también, como lo mencionábamos en un principio, ¿no? El trabajo de las feministas es una lucha que viene de hace años y que yo creo que ha sido muy necesaria y que en algún punto se sigue y se sigue y se sigue luchando, pero esta parte creo que estamos todavía en pañales en la cuestión de la masculinidad, Sí, sí, ¿no? completamente, ¿no? Completamente. Tanto es así que, por ejemplo, yo todavía, incluso en clases de maestría, alcancé a escuchar a maestras ya de cierta edad como hablando acerca del rol del padre y el rol de la madre en la familia, con características muy definidas. Y entonces, por ejemplo, eso es muy heteronormado, ¿no? Entonces, también esa es otra preocupación que yo tengo, ¿no? O sea, ¿qué tanto nuestros modelos terapéuticos permiten una identificación o una construcción de la identidad flexible que más que decir eres buen hombre o eres buena mujer, eres Claro, un ser humano saludable y feliz? claro. Pues sí, entonces ese es también una de las cosas o de los retos que tenemos tanto en la praxis clínica que sí habrá que también voltear, ¿no? Y darle esta visión de género, ¿no? Hay gente que luego, o sea, que justo me decía, ¿por qué ahora todo se trata de género, no? O sea, por ejemplo, el acceso a la justicia con una visión de género, el abordaje de las violencias con una visión de género, pues creo que eso también es una parte en la que tenemos que empezar a analizar, a reflexionar, porque justo todo lo traemos ya como una parte pues muy, esto que comentas, ¿no? Muy heteronormada, estamos muy heteronormados y es algo que pues ahí está, ¿no? Y que no nos hemos atrevido a de repente a cuestionarnos. Es difícil, ¿por qué? Pues porque se está luchando con años y años y años que se traen de esta pues de estas ideologías o de estos mandatos que se han hecho y que pues ahí está justamente lo complicado, ¿no? Empezar a hacer como este cambio de paradigma es algo que es un reto para nuestra generación, ¿no? Porque sí también creo que muchos hoy en día nos estamos sensibilizando ante estos temas. Sí, sí lo creo completamente. Y es bien curioso porque ahorita me hizo ruido, me llamó mucho la atención lo que mencionamos, ¿no? Esta pregunta de por qué ahora todo con visión de género. Y creo que la respuesta que yo daría es que, pues, aunque no se visibiliza mucho,
por ejemplo, está mucho más visibilizado por la parte de mujeres, por ejemplo, con el tema del feminicidio, pero la verdad es que los roles de género están matando mucha gente. Están matando mucha gente y están haciendo sufrir a mucha gente. Claro, Entonces, creo que ahí radica la importancia de ver todo este asunto con una visión de género, ¿no? claro, pues sí. Y que al final, pues es lo que te decía, ¿no? Me llama mucha atención que hasta apenas estamos empezando a ver esta cuestión desde desde tener una visión de género, ¿no? Entonces, pues es ahí donde empieza como esta parte que te decía, ¿no? De estamos en pañales, pero ahí vamos, o sea, tenemos que empezar esto y en algún momento se tenía que empezar también a visibilizar. ¿Por qué? Pues porque incluso, te lo comento aquí también cuando tú me hiciste la propuesta del tema, ¿no? De masculinidad y salud mental, Ujú, sí me quedé, dije, vaya, qué tema tan extraño, la verdad, no, ujú. no lo había pensado de esa forma, no tenía como incluso esta parte de, vaya, la masculinidad, ¿qué onda con la masculinidad y la salud mental, no? Porque también creo que de ahí vienen, y justo como lo comentabas con estos casos que has tenido, y que esto también ya lo habíamos observado y que se sabe que no muchos hombres acuden a una atención psicológica, digo, de por sí, el acudir a una Ujú. atención psicológica es un tabú muy grandote. Ahora imagínate cuando eres hombre, ¿no? Y tienes como toda esta parte pues todos estos cuestiones que traes ya cargando, entonces es mucho más complicado. Entonces, pues bueno, creo que ahí se responde mucho esta parte de la cuestión de la masculinidad y la salud mental. Y Aldo, bueno, aquí tengo algunos comentarios igual, mencionaban que si hay algunas, bueno, aquí mencionan que tú ya estabas en el doctorado, pero que si hay alguna licenciatura, especialidad en donde se hable de estos temas, o sea, donde alguien se puede especializar con visión de género, en específico con la cuestión esta de la masculinidad y salud mental. Híjole, aquí la verdad es que yo no he encontrado, como decía un amigo, por lo general cuando buscas algún posgrado o formación continua en relación a género, tiene la marca de un puño rosa. Claro, sí, sí, sí. Es, pero algo que podemos hacer es que con mucho gusto yo le paso mi biblioteca de investigaciones respecto a la cuestión de masculinidad y salud mental. Ok. Va, pues sí, sí, sí. Entonces, ahorita nada más que nos responda. Y sí, sí, pues yo puedo pasarle el contacto. Y porque sí creo que hay gente también que pues se interesa sobre el tema, pero creo que sí hay, o no sé, también cuál ha sido tu experiencia con buscar este tipo de información. Mira, yo no, como te lo decía al principio, cuando lo empecé a buscar, cuando lo empecé a abordar, respecto a México, el principal enfoque que encontré es desde un tema más sociológico Ujú, y pues sí, más desde la sociología, más que psicológico como tal clínico. ujú, Cuando lo que tuve que hacer yo para encontrar la vinculación de salud mental y masculinidad fue buscar en inglés. ok. La mayor cantidad de información que hay al respecto está en inglés y está hecha en estudios norteamericanos, donde nos llevan, vaya, una eternidad de ventaja, ¿no? Porque incluso hay instrumentos para medir qué tanto está afectando la atención por el rol de género, ¿no? Claro. Hay instrumentos de cómo es tu visión de la masculinidad y ya se plantean intervenciones. Como te decía, o Claro. sea, en 2018 APA publicó sus líneas guías de trabajo para trabajar con hombres y con niños, varones. Ok. Pues sí, de hecho, sí, también me estaban pidiendo ese material. Si nos lo pudieras compartir, se va a compartir también en la página. Entonces, Claro. para que también la gente pueda tener acceso a este tipo pues, de información que creo que es muy valiosa y que, como lo mencionabas, ¿no? De repente sí es muy importante ponernos como también a leer de este tipo de temas. ¿Por qué? Pues porque también esta parte de nuestra generación, me parece, nos ha tocado vivir muchos cambios, nos ha tocado vivir muchos cambios de paradigma en específico y que pues vamos, como tú lo dices, ¿no? En este momento histórico en el que estamos viviendo hoy día, pues es algo que pues seguramente en algún momento vamos a tener que recordar o que también empezar a avanzar con estos temas.
Así es, coincido contigo y creo que lo mejor que podemos hacer por generaciones futuras es dejar un escenario social más libre y más saludable, ¿no? Con mejores oportunidades para la realización y para la felicidad. Claro, pues sí. Entonces, esto también es un parteaguas que en algún momento vamos a tener que trabajar. Y pues, a ver, vamos a ver si no hay preguntas o dudas, y Ujú. para empezar a cerrar con el tema. Aquí, bueno, te felicitan, que muchas gracias por lo que nos estás compartiendo. Que igual, nos preguntan igual si hay algún tipo de universidad o institución que maneje este enfoque. Me parece que me habías comentado que no, ¿no? Sí, hasta ahorita yo no he encontrado. Ok, bien. Bueno, igual que si nos puedes compartir las lecturas para que ellos, bueno, estas personas se puedan acercar a este tema. Claro que sí. Ok. Por último, aquí me dicen, bueno, comentan aquí, ¿no? Una recomendación que tú puedas hacer para las nuevas generaciones hombres que están interesados en esta parte de la deconstrucción de estos roles. La recomendación que yo podría hacer sería empezar a preguntarse qué tanto la visión que tengo de ser hombre me permite ser feliz. Ok. ¿No? Porque eso se conecta con todo, ¿no? ¿Qué tanto me permite experimentarme plenamente? ¿Qué tanto me permite experimentar con los demás? Ujú. Yo creo que esa sería como la pregunta guía. Ok, bien. Pues aquí, ok, sí, siguen agradeciendo por lo que nos compartes. Y sí, hay mucha gente que está interesada en esta cuestión de perdón, en estos lineamientos que me decías del APA. Entonces, Sí, creo claro. que nos lo vas a poder compartir, y nosotros igual lo vamos. De todas formas, también voy a pasar tu contacto para alguien que si en algún momento, o nos quisieras dejar algún contacto, algo, o cómo pueden encontrarte en alguna red social, para gente que esté interesada en estos temas y que pues le gustaría compartir. Pues si quieres, con mi correo es albascha con z @hotmail.com. Es mi nombre completo, nada más que abreviado, Aldo Vázquez Chávez. Ujú, Ahí me pueden escribir. También en Facebook estoy como Aldo Vázquez. ujú. Por ahí. Y mi celular es 22 24 60 76 72. Yo con mucho gusto paso la información. Creo que el conocimiento es de todos. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Ya tienen ahí el contacto de Aldo, entonces igual por si en algún momento alguien le gustaría adentrarse en estos temas, creo que Aldo es una persona que pues los va a poder llevar hacia adentrarse hacia estos tipos de temarios. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos agradecen por aquí. Igual, Aldo, agradecerte de forma personal el hecho que te hayas tomado tu tiempo para poder compartirnos esto que tú sabes, esto que también es una visión completamente nueva, me parece, y que también, como lo mencionamos hace unos momentos, ¿no? Estamos en pañales, pero se está haciendo lo necesario o lo que también está en pues la mano de todos los que están interesados en estos temas, y que también la idea es que esto se difunda, ¿no? Que esto también pueda llegar a trascender con las próximas generaciones, como lo mencionabas, ¿no? Entonces, agradecerte de manera muy personal por todo lo que nos acabas de compartir. Igual las personas aquí nos agradecen mucho tu presencia. Y pues no sé, si quieras cerrar con algo. Pues empezar por agradecerte el espacio. Me da mucho gusto compartir escena con tan buenos colegas. Gracias. Uh-huh. Y pues solamente enfatizar en eso, que precisamente estamos en pañales, pero vamos trabajando hacia ello y próximamente esperen mi tesis de doctorado.
Ok, perfecto. Pues sí, 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 vamos siguiendo tus pasos y vamos viendo también pues qué se va descubriendo con estos temas. Vale, Aldo, muchas gracias. Igual agradecer a todos los que se conectaron en las otras plataformas. Igual esto queda grabado para quien quiera volver a retomar o se le haya pasado algo, también lo pueden volver a ver. Igual recordarles, la próxima semana tenemos como invitados a 2 psicólogas, igual morelenses, y vamos a hablar sobre codependencia, consumo y amor. Entonces, pues va a ser un tema también muy interesante para todos los que estén interesados, se puedan conectar. Y pues bueno, si no hay más, Aldo, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y pues te mando un abrazo virtual ahora con esto pues de la nueva normalidad. Te mando un Así es. abrazote y pues muchas, muchas gracias a todos los que se conectaron. Buenas tardes a todos. Saludos a todos.